Vamos a hablar acerca de nuestra identidad. La carta a los Efesios fue escrita por Pablo a una comunidad que se encontraba en el mundo en Asia Menor, en lo que se llama Turquía hoy día. Allí él está tratando de enseñar acerca de una conducta y la identidad de ese pueblo, de la identidad del pueblo cuando acepta al Mesías. Una de las cosas que ocurre cuando nosotros entramos a la palabra es que generalmente nos han dicho que somos la iglesia, y la iglesia es en griego eclesia. Es una palabra que en realidad es secular, es un grupo político, un grupo religioso, y esa palabra eclesia se usaba de esa forma en el primer siglo en el mundo greco-romano. Entonces, uno de los retos más grandes que ocurre es que cuando comenzamos a estudiar hay una separación de quién es Israel y quién es la iglesia. Cuando trazamos la palabra eclesia al hebreo es keilah o kahal. La palabra hebrea kahal es comunidad o congregación. Y la palabra congregación es la misma que la palabra congregación que se usa en el monte Sinaí, que refleja el pueblo de Israel. Muchas de las veces, cuando nosotros nos predican, nos enseñan la Torá, o nos enseñan los mandamientos, lo primero que nos decimos, es que yo no soy judío. Siempre ha sido el reto. ¿Okay? Hoy no vamos a enfocarnos si somos parte de un grupo étnico, porque muchas personas no son descendencia hebrea. Pero la pregunta es, ¿el evangelio es abierto a todos o solamente a los hijos de Israel? ¿O Dios escogió a los hijos de Israel como el vehículo de llevar las buenas nuevas al mundo? Porque el plan del Eterno es un plan global. El plan del Todopoderoso es que todas las naciones sean benditas en Abraham. Ese es el plan de Dios. La pregunta es esta. Si nosotros entramos a un reino que no es el reino de nosotros, cada reino tiene su función, tiene sus reglas, tiene sus fundamentos, tiene sus mandamientos, tiene su constitución, tiene una cultura, tiene unas costumbres, tiene comidas. Hemos estado en diferentes países del mundo, en cada país tienen unas comidas diferentes. Arroz es arroz, pero el arroz se prepara diferente en Perú que se hace en Puerto Rico, pero es arroz. Pero en Puerto Rico tú mencionas, soy puertorriqueño, enseguida la gente dice mofongo, o arroz con habichuela o gandules, ¿ves? Pero no quiere decir que el gandul no se puede disfrutar por una persona que no sea puertorriqueña. Y un problema que yo estoy viendo es que en el mundo de los creyentes está correcto servir al Dios de Israel a través de su Hijo, que fue judío, es judío y será judío cuando venga, pero no podemos abrazar la identidad de su pueblo Israel, porque nos dijeron que ya Dios salió de los judíos y ahora somos la iglesia. Vamos a investigar el libro de Efesios, capítulo 1 y 2, versículo por versículo, a ver qué es lo que nos dice Pablo. ¿Quiénes eran las personas viviendo en Éfeso? Éfeso se encuentra en el oeste de Turquía, en ese tiempo se llamaba Asia Menor. La población era de 250,000 personas y tenían sobre 50 dioses que adoraban en ese país. El dios, la patrona de esa ciudad era Artemis o Diana, la diosa Diana. Podemos ver eso en el libro de Hechos que habla acerca de Diana. Entonces, si no conocemos la cultura de la comunidad en Éfeso, no vamos a ver los retos que ellos tienen. El problema es que si tú tienes tantas personas de diferentes lugares, porque el puerto de Éfeso era una de las maravillas del mundo en aquel tiempo, y era uno de los puertos más importantes en el mundo greco-romano. Si no conocemos la cultura, las personas que están allí, era un punto céntrico de comercio, en otras palabras. Que la congregación de Israel, que estaba en ese lugar, judíos o israelitas, fueron añadidos muchos que no eran judíos, que eran de las naciones. El problema es que los judíos dicen que la Torá es solamente para los judíos, que los mandamientos son solamente para los judíos. Y con todo el respeto digo que el cristiano dice que la ley es para los judíos, pero seguimos los 10 mandamientos menos uno. Porque no se guarda el sábado.
Seguimos los 10 mandamientos, la ley moral, pero no guardamos el cuarto porque somos la iglesia. Entonces hay un conflicto. Y en vez de argumentar del conflicto, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿A quién pertenecemos? Una pregunta, si usted viene a este país y adquiere la ciudadanía americana, usted deja de ser ciudadano mexicano, ciudadano peruano, ciudadano dominicano. Proviene de esos países, pero ya su ciudadanía dejó de ser de aquel país, se convierte en una nueva identidad con nuevos derechos y todos los beneficios de este reino. Pues puede caminar por donde usted quiera, puede entrar, no tiene que tener miedo porque está legal. ¿Sí? Entonces usted puede justificar su estadía o su vivienda en Estados Unidos porque presenta el pasaporte. El pasaporte tiene su nombre y está sellado. Está sellado por los Estados Unidos, en Estados Unidos de América, que valida su justificación, que aunque no nació en este país, no es nativo de este país, pero se ha injertado, y para usted poder recibir la ciudadanía tiene que aprender los derechos del americano, la Constitución y también el idioma, y guardar la ley de este país, porque si rompe la ley del país, lo van a enviar de nuevo a su país, porque vino a un país que no es el suyo, y en vez de obedecer las leyes para recibir todos los beneficios que este país puede proveer, decidió hacer una afrenta a las leyes del país. Entonces el gobierno dice, usted es una persona mal agradecida, váyase para su casa. Tiene lógica, ¿no? En su hogar, si usted tiene un hijo, el hijo puede ser malísimo como persona, pero es su hijo, tiene todos los derechos de su casa. Ahora, si él se revela constantemente en contra suya, usted tiene el derecho de sacarlo de la casa, pero no deja de ser el hijo. Tiene todos los derechos. Si usted adopta a un niño, no puede desheredarlo. Es en contra de la ley. Cuando ya adopta a un niño no se puede desheredar. Desheredar. No lo pronuncio bien. Eso mismo. ¿Ok? Es ilegal. Entonces, nosotros, con todo el respeto le digo, respetamos las leyes de este país más que las leyes bíblicas. Esa es la realidad. Es la verdad. Si Dios dice somos parte de la conciudadanía de Israel, nosotros decimos no queremos nada que ver con los judíos. Y hay algo que se llama la teología de reemplazo, que ha causado mucho problema, en la cual han puesto Israel aquí y han puesto a la iglesia en este lugar. Cuando en la Biblia, la iglesia entera guardaba los mandamientos en el primer siglo, en la congregación. Por cierto, no se llamaban ni cristianos en el primer siglo, se llamaban el camino, en Hechos capítulo 24, versículo 14. ¿Ok? Entonces lo que quiero hacer es hablar un poquito acerca del libro de Efesios, capítulo 1 y capítulo 2. Yo estoy enseñando esto ya en mi estudio los miércoles en la mañana, pero quería repasar un poquito y darles a ustedes un concepto bíblico que se llama leyes de adopción. Usted ha sido adoptado legalmente. Pablo utiliza un vocabulario muy peculiar acerca de adopción en el Nuevo Testamento. La palabra adopción no existe en el hebreo. La palabra adopción no existe en el hebreo, así como la estamos pronunciando, adopción. Pero el principio de adopción, hay unas palabras claves legales en la Torah y en los profetas que sí se refiere a adopción de un término legal. Pero Pablo está utilizando un contexto legal en el Imperio Greco-Romano porque habían leyes de adopción en Grecia, leyes de adopción en el Antiguo Medio Oriente y habían leyes de adopción en Roma. Pero cuando hablamos de adopción en el libro de Gálatas, en el libro de Efesios, no conectamos que Pablo está hablando de adopción, específicamente utilizando una palabra legal, a todos los lugares que estaban bajo la jurisdicción romana. Él está usando una palabra muy importante, que cualquier persona que vivía en ese pueblo leía la carta de Pablo y entendía lo que él quería decir. ¿Ok? Dice, Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en el Mesías Yeshua que están en Éfeso. Gracia y paz
a vosotros de Dios, nuestro Padre. Ahora, hay un principio bien importante en el Nuevo Testamento, se llama patrocinio y clientela. ¿Ok? Patrocinio y clientela. Entonces, yo lo que me gustaría hacer es poder compartir algo, unas definiciones aquí rapidito. ¿Ok? En el antiguo Medio Oriente se dice amo, ahí. Términos legales del antiguo Medio Oriente. En la Biblia, así como en el mundo antiguo, cuando tú dices padre, era una expresión idiomática para los vasallos, llamaban al soberano rey. Es que es lógico. Ellos estaban utilizando la función de un padre que tiene una familia, se encargaba de mantener a la familia. El rey se consideraba el pastor, ¿ok? Porque él cuidaba las ovejas, que es el rebaño. ¿Ok? Entonces, la palabra padre es una expresión idiomática cuando los siervos o los vasallos sirven al gran soberano, en este caso el Dios de Israel. La palabra hijo era cuando un rey llamaba a sus siervos, los llamaba hijos. Había una relación íntima de convenio. Cuando había convenio, entonces un rey llamaba a los siervos, o un vasallo, o un rey menor, decía, tú eres mi hijo, tú eres mi amigo. ¿Ok? Y yo te amo. Y quiere decir, hay lealtad. Adopción es cuando un rey vasallo se sometía al soberano. Entonces los reyes vasallos, ¿están siguiendo los términos vasallos y soberanos? ¿Me están siguiendo? Ok, si me siguen me facilita mucho. Adopción es cuando un rey vasallo se sometía al soberano. Entonces los reyes vasallos y el pueblo eran adoptados por el soberano. Nosotros hemos sido adoptados legalmente. Para poder entrar al convenio tenemos que ser adoptados, así como muchos de ustedes se han hecho ciudadanos americanos, han tenido que ser injertados. ¿Cómo? Legalmente. Han sido adoptados. Vinieron de otro país para injertarse a este país. Ustedes lo adoptaron, le dieron la ciudadanía. ¡Pum! El derecho suyo es obedecer la Constitución de Estados Unidos. Pues. Es lo mínimo que puede hacer por la bendición de este gobierno de extender lo más preciado por muchas naciones es la ciudadanía americana. En el primer siglo, la ciudadanía romana era lo más valioso. La ciudadanía romana te daba grandes beneficios y acceso a muchos recursos de un gran imperio como el mundo romano. Si no tenías ciudadanía, no tenías honor. Si no tenías ciudadanía, no podías comprar tierra. Si no tenías ciudadanía, no tenías un nombre de renombre, no tenías nada. Entonces, tener ciudadanía romana era un gran privilegio. Puedes servir en el ejército, puedes comprar tierra, puedes tener un gran nombre de honor y después caes bajo las castas del Imperio Romano. Cuando nosotros nos llamamos hermanos o hermanas, eso es un término en pactos de paridad o igualdad. Nosotros estamos comprometidos con el mismo Dios a través de Yeshua, el Mesías, ¿sí o no? Por eso somos hermanos, porque pertenecemos al mismo Padre. ¿Me está siguiendo? Y por eso es que nos llamamos hermanos y hermanas, porque estamos en convenio. Los 10 mandamientos están escritos de una forma muy peculiar. Los primeros 4 mandamientos es la relación íntima, vertical entre Dios y el pueblo, sus vasallos. Y después los 6 mandamientos está escrito de una forma horizontal, en la cual usted y yo estamos en convenio con Él. Si yo hago transgresión a esos 6 mandamientos en contra suya, es como si yo estuviera en contra del gran soberano, porque usted también está en convenio con Él. Por eso es que en la Biblia no se debe, no se puede, how do you say that? You cannot charge interest. No se puede cobrar intereses. Y no se puede maltratar a tu prójimo. El prójimo bíblico es el que está en convenio contigo. El musulmán no está en convenio conmigo. Yo tengo el derecho de ir al pueblo del convenio primero, pero si hay un musulmán que tiene una necesidad y necesita ayuda, nosotros le podemos ayudar. Pero primero viene el reino y después viene Él. ¿Me están siguiendo? Yo no puedo descartar al reino para ayudar a una persona afuera. Pero todos necesitan ayuda. Ok, estamos claros, ¿no?
Los términos de adopción utilizados por Pablo son hijos de Elohim, hijo de Dios, herederos, adopción, coherederos, y terminan con lo mismo, hijo de Dios. ¿Ok? Ustedes nunca han considerado a Pablo como un abogado de migración. Nunca lo han considerado. Pablo era un experto en la ley. Pablo mínimo hablaba 4 idiomas: arameo, hebreo, griego y latín. Él fue el único que lidió con todos los gentiles. Él escribía a todas las cartas de los gentiles. Estaba explicándoles sus derechos, corrección, educación, para que ellos pudieran vivir de acuerdo a los preceptos morales de la Torá. ¿Okay? Así como ustedes llegan a este país, y si manejábamos malísimo en nuestros países, cuando aterrizamos acá, llegamos acá, somos tremendos, manejamos ideal, perfecto, wow, menos yo. ¿Me están siguiendo, no? Ok. Voy a leer acá. Dice: gracia y paz a vosotros de Elohim, nuestro Padre, y del amo Yeshua el Mesías. Me gustaría que cuando esa es tu tarea, ok, familia, necesito la familia, necesito si vamos a trabajar juntos, tenemos que hacer tarea. Porque muchas personas de repente refutan un punto sin estudiarlo en la información. Ok, entonces, como estamos hablando del Nuevo Testamento, y hoy no estamos hablando del punto del templo, estamos hablando de nuestra identidad como pueblo. Porque si le digo, vamos a guardar la fiesta, usted dice, no, eso es de los judíos, cuando ya yo le enseñé que eso eran de Adonai, de Dios. Pero igualito, usted es en México, o Costa Rica, Puerto Rico, no soy israelita, porque nos dijeron que no éramos parte del pueblo. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo cuando le escribe a las personas en Éfeso? ¿Cómo lo explica? ¿Quiénes son ustedes? Para que no tengan el problema de su identidad. ¿Cuántos de ustedes, cuando se hicieron a ciudadanos americanos, están orgullosos de presentar su ciudadanía? ¿Verdad? Porque les costó algo. Y el hecho de que esté orgullosa de su ciudadanía le provoca a usted a honrar el país que le abrió las puertas a una mejor vida. ¿Cuánto más el Dios de Israel, que quitó la muerte, que siempre ha sido la enemistad entre Dios y el hombre? Mientras exista la muerte, la humanidad no puede ser restaurada. Entonces Pablo aquí está refiriéndose cómo es que las buenas nuevas, el evangelio, ha llegado no solamente al pueblo de Israel para restaurar a su pueblo Israel, pero también para brindarle la oportunidad a las naciones a que ellos puedan ser injertadas al convenio, para que las naciones puedan ser reconciliadas, porque la función de Dios en Génesis era de que toda la humanidad fuera su pueblo. Por eso es que dice Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré. El Eterno siempre quiso que la humanidad fuera un pueblo de honor. El pecado causó la separación entre los santos y la tierra. Por eso es que la presencia de Dios no pudo prevalecer. Porque la muerte creó una enemistad que nunca se podía cumplir, nunca se podía separar. Los sacrificios del templo no podían quitar ese problema. Moisés, el hombre más humilde de la historia bíblica, y murió. David, gran hombre bíblico, murió. Salomón murió. José murió. Abraham murió. Adán murió. Todos mueren, aunque eran hombres justos. La Torá te facilita la evidencia o la instrucción de cómo agradar a Dios para mantenerte en la obediencia, para recibir la bendición, pero igualito vamos a morir. Aunque guardes la Torá, los mandamientos perfectamente, todo el mundo sufre de lo mismo. Es una sentencia de muerte. El contexto, y quiero que se fijen en eso aquí, es que Pablo está tratando de explicar a esta gente que no son judíos, no son israelitas, pero han aceptado la invitación de Dios y están dispuestos a sufrir, a morir por defender la integridad del Dios de Israel. Y les dice, ustedes no son cualquier persona.
El plan de Dios siempre fue que toda la humanidad participara de las buenas nuevas que ustedes están participando. Ahora, cuando ellos entienden, porque ellos entienden patrocinio y clientela, ellos sabían que en el momento que recibían ese galardón, ese beneficio de la vida eterna, merecía la lealtad completa a ese patrón. Y la lealtad está basada en la obediencia. ¿Verdad? Tú mides el amor de una persona basado en la lealtad. No en lo que te dice, sino en lo que hace. ¿Estamos haciendo nosotros lo necesario para reflejar nuestra vida cotidiana con lealtad al mandamiento? ¿O estamos buscando un argumento teológico cada vez que viene un mandamiento que no nos gusta y decimos, no, eso es de los judíos? Usted puede decir lo mismo acá. No, esa ley es para los americanos, los gringuitos, mira los blanquitos. O los negritos por allí, mira, no, ellos son porque ellos son de acá. Yo he sido injertado, quiero todos los beneficios de Estados Unidos, pero no quiero guardar esa ley porque yo hablo español. ¿Tiene lógica eso? Entonces quiere decir que usted mismo se está haciendo distinción de personas. Quiero los beneficios, pero no quiero obedecer. Lo mismo que hacemos en la Biblia. Exactamente lo mismo. Seguimos leyendo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y la gente dice, wow, pero ¿cómo puede ser eso? Pues, porque si leemos Génesis, ellos son parte de la humanidad. El propósito de Dios fue de crear una creación que le adorara a Él, que Él pudiera brindarles los beneficios y los galardones y le pudiera dar los regalos que un rey le da a un siervo fiel. Ese siempre ha sido el plan de Dios, que toda la tierra pueda ser santa para Él morar con nosotros. Eso es lo que quiere, y no lo entiendo, pero eso es lo que quiere Dios, morar con nosotros. ¿Pero por qué? Yo a veces no quiero morar conmigo mismo. Y Él quiere morar con nosotros. Pero para que eso ocurra, la tierra tiene que ser santificada. Porque Adán, cuando pecó, introduce la muerte. Y ahora hay una completa separación. Entonces el libro de Efesios, consideren que Pablo está hablando a un pueblo que no es hebreo, se está injertando por fe. Y él está diciendo que ellos son ciudadanos del reino. Son ciudadanos del reino y que no hay distinción entre un judío, un hebreo y ellos, porque Dios no hace excepción de personas. Y lo vimos en Hechos capítulo 10 con Cornelio. No llames a ningún hombre impuro ni inmundo. Si están caminando moralmente puros, esas son las personas que Dios quiere en su reino. ¿Ok? Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Entonces vamos a estudiar lo que es un poquito de adopción para entender el resto del capítulo. Porque está utilizando un vocabulario legal. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han estudiado adopción en el mundo greco-romano? De vez en cuando yo voy a ser malo con ustedes. Los voy a retar. Porque si tenemos un argumento del Nuevo Testamento y están diciéndose, yo soy adoptado, yo soy injertado, ¿a qué eres injertado? La Biblia dice al olivo natural, no el olivo silvestre. ¿Sabían ustedes que el olivo silvestre, de acuerdo a lo que se llama horticultura, solamente servía para quemar? Era una madera de aceite que solamente servía para quemar. No proveía un fruto que se podía comer. El fruto prácticamente no se podía comer. Y Pablo dice que nosotros hemos sido injertados en contra de la naturaleza. Hemos sido injertados al olivo natural, cuando en la horticultura era el olivo natural, unas ramas, la injertaban en el olivo silvestre para que le diera vida al olivo silvestre. Lo único bueno que el olivo silvestre sirve era para quemar. No tenía ningún valor de fruto. Cuando nosotros entramos al reino, no teníamos los frutos que Dios quiere que nosotros podamos brindar. Y tenemos que ser injertados al olivo natural para que entonces podamos nosotros ser partícipes
de la cepa, de la raíz, que en este caso es el Mesías. El tronco es la Torá y las ramas son su pueblo Israel. ¿Me están siguiendo? Pero lo tenemos al revés. Y Pablo dice, no te jactes en contra del olivo natural. Y exactamente eso es lo que hemos hecho en la historia de la Biblia de acuerdo a la denominación. No, si ya Dios terminó con Israel, el olivo natural es Israel. Entonces, ¿cómo tú te vas a nutrir de la raíz si no es el árbol? Entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías Yeshua, según el puro afecto de su bondad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo vamos a ser aceptados? En quien tenemos redención. Pueden leer el versículo 7 conmigo. Vamos aquí. No sé si lo puedan ver, pero me gustaría que lo lean conmigo. El 7, ¿sí? El versículo 7 dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ok, ¿sabían ustedes que la palabra perdón de pecados en griego es la palabra áfesis? ¿Yo he enseñado eso aquí? Ese tiene que ser el próximo estudio. La palabra áfesis significa remisión. Remisión. Perdón de pecados. En Hechos 2:38 y en Colosenses 1:14 usa la misma palabra. La palabra remisión es lo que usa en el libro de Hebreos. Sin sangre no hay remisión de pecado. Quiere decir que hay una cancelación de deuda. Hay una remisión de deudas. En otra palabra, usted tiene una deuda con Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la deuda? Que hemos transgredido el mandamiento y estamos destinados a la muerte. Y no hay ningún sacrificio en el templo que podía quitar esa afrenta. Solamente Dios podía perdonar. Él podía cancelar la deuda. Solamente Él. A nosotros se nos ha cancelado la deuda cuando Yeshua resucita a los muertos. Cuando Yeshua resucita a los muertos, entonces ahora el mundo sabe que el que tiene la soberanía sobre la muerte y la vida es el Dios de Israel. Si creemos, esta es la confesión de fe, que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu amo y crees en tu corazón que Dios lo resucitó a los muertos, serás salvo. ¿Sí o no? En ningún lugar dice que tienes que aceptar a Jesús como tu salvador personal. En realidad eso ha sido un invento de sistemas religiosos. Tú no vas a encontrar ningún versículo que diga eso. Porque la salvación es colectiva de Israel, llevar el mensaje a la humanidad. Dios quiere salvación colectiva y es activada por su compromiso individual al convenio. Su compromiso individual al convenio atrae a otras personas a entrar a lo que es la salvación colectiva que Dios desea traer a la humanidad. Si estamos salvos aquí adentro, ¿por qué? Estamos dentro de un lugar donde estamos todos en convenio, estamos todos en el mismo propósito y hay gente fuera, hay una carretera y los niños están a salvo aquí siempre y cuando ellos no se rebelen en contra de sus reglas y vayan corriendo a la calle. Ellos tienen que obedecer para estar seguros, para estar a salvo, ¿sí o no? Bueno, la salvación es gratuita que Dios nos da por nuestro servicio y lealtad. Pero Él necesita que nosotros hagamos nuestra parte, obedecer el convenio para que Él pueda garantizar nuestra protección. El momento que tú te rebeles contra Él y el mandamiento, te expones a la conducta externa del mundo y puedes caer en un tipo de maldición. ¿Tiene lógica o no? Hasta el momento todo bien. Ok, nunca había escuchado Efesios de esa forma. Ok, otro punto de vista. Dice, el Eterno en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón o la remisión de nuestros pecados. Quiero que verifiquen ese versículo. Vayan en el texto griego y búsquenlo. Efesios capítulo 1:7, donde dice perdón de pecados, búscalo en el griego. ¿Ok? Para que lo puedan ver. Remisión, áfesis. Según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad?
de que todas las naciones puedan recibir salvación a través del Mesías. No es solamente para Israel. Israel es el vehículo que trae las buenas nuevas al mundo. ¿Ok? Dice, según la buena intención que se propuso en Mesías, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir, de reunir todas las cosas en Mesías, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra, reconciliar todo para crear que la tierra pueda ser santificada de nuevo. Versículo 11, no están aburridos, ¿no? Versículo 11 dice, también en él hemos obtenido ¿qué? Herencia. El contexto del libro de Efesios es cómo estas personas están justificadas a recibir una herencia. Si son gentiles, no son parte del convenio, ¿cómo pueden reclamar herencia en Israel? Y aquí Pablo les va a explicar cómo es que legalmente tienen acceso al convenio ahora. A la herencia. Esa es la clave. El libro de Gálatas, herencia. Lo mismo. ¿Ok? Dice, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, está hablando de los judíos, está hablando así que nosotros, está hablando de él como judío, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria, porque los gentiles que les interesaba el Mesías de Israel. Ellos pensaban que su Dios se lo iba a liberar. Era el pueblo de Israel que hizo conocer quién era el Mesías de Israel. ¿Ok? También ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron ¿qué? Sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Lean el versículo 14 conmigo. Que nos es dado como garantía de nuestra. Ok, voy a ir a Ezequiel capítulo 47, versículo 21 al 23. Dice de esta forma. Dice, repartiréis, pues, este es el milenio, pongan atención, este es el milenio. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros, según la tribu de Israel. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros. Y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Y dice, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Pero no es entre tu propia tribu. En el milenio van a haber las 12 tribus de Jerusalén y no hay una para gentiles. Tienen los nombres de los hijos de Israel. La heredad es de los hijos de Israel. Ok, para usted recibir ciudadanía americana, fue y se hizo ciudadano salvadoreño. Tiene que tener ciudadanía aquí. Es lógico cuando lo vemos desde ese punto de vista, pero bíblicamente no queremos nada que ver con Israel. Queremos salvación, queremos redención, queremos bendición. Queremos todo, pero no queremos la identidad. Es como decir, mi mamá yo la amo mucho. Ok, pero ella lleva tanto tiempo en Estados Unidos y al principio se le hizo difícil hablar español. Inglés. Y a veces pues se frustra porque ella quiere entender y yo me le quedo mirando. Mami, pero tú llevas sobre 40 años aquí y nunca aprendiste inglés. Entonces, eso es un ejemplo. Y yo pasé por una mala experiencia con ella, que yo fui a un Kentucky Fried Chicken, y un racista americano, y no era blanco, ¿ok? Vino, me humilló a mí y mi mamá porque no sabíamos pedir en inglés. En California, que todo el mundo habla español. No había una persona allí al frente. Tuvieron que traer uno de los cocineros que era mexicano y él nos ayudó. Y yo le dije a mi mamá, esto nunca nos va a ocurrir de nuevo. Yo voy a aprender el inglés para que nadie te humille. Y aprendí inglés rápido, porque tenía un propósito. De tal forma que después se me olvidó hacer el español. Yo aprendí español de nuevo en Venezuela cuando estuve allá. ¿Ok?
viviendo allá 6 años. Entonces estamos viendo que nosotros queremos el beneficio, no queremos a veces hacer el esfuerzo de injertarnos completamente porque queremos mantener nuestra identidad aunque estamos recibiendo beneficios de otro pueblo. Mexicano, americano, africanos, morenos, son americanos, no nacieron en África. Muchos de ellos no tienen la menor idea. Nada de África. No, we're African Americans. No, tú eres americano, que eres negro. Ya, yo estuve en África, bello. Pero ellos mismos se enojan. Ellos dicen, pero es que los americanos no son africanos. Tienen descendencia africana, pero no tienen la menor idea de la cultura, de la expresión, de nuestra, nada. ¿Ok? Es lo mismo que ocurre en la Biblia. No podemos pretender decir que, y mismo Pablo dice, salvación de los judíos y los convenios y todo. Seguimos al Mesías judío, pero no queremos nada con Israel. ¿Tiene lógica eso? Porque no nos ha enseñado nuestra herencia, nuestra identidad, ahora que estamos en el Mesías. No quiere decir que deje de hablar español y comer comidas latinas. Porque en Israel hay judíos e israelitas que han vivido en todas partes del mundo. Y es espectacular, ¿verdad? Lo ecléctico que es la comida en Israel. Impresionante. Un día tú puedes comer comida kosher que es de Indonesia, otra mexicana, otra cubana, otra de Morroco, otra de Yemenite. A mí, espectacular. Todos los días una nación diferente puedes comer. Es algo muy bueno. Todo el mundo trae lo mejor de lo que aprendieron en la dispersión, pero todos hablan el hebreo y todos guardan la fiesta y todos guardan el sábado y muchos siguen la Torá. Y se identifican como Israel con algunas diferentes costumbres que aprendieron en sus países cuando estaban en la dispersión. ¿Tiene lógica? Dice, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Adonai Elohim. ¿Usted no cree que esto era algo que Pablo estaba pendiente? Que él entendió legalmente cómo es que ahora Elohim está buscando que las naciones puedan ser partícipes del Evangelio. Vamos a Génesis capítulo 18. Versículo 18 dice de esta forma. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El mandato de Israel se relata en el versículo 19 y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y bondad, para que haga venir sobre Abraham lo que le había hablado acerca de él, que le iba a dar una herencia y una descendencia. Herencia y descendencia. Una pregunta, ¿cómo se sienten ustedes saber que el Eterno le ha complacido traerlos a este país para invitarlos a ser parte de la descendencia y la herencia de su pueblo? Voy a repetirlo de nuevo porque cuando yo pude entender esto, yo me llené de mucho gozo saber que el Eterno estuvo dispuesto a perdonar mis transgresiones cuando yo conocí del Evangelio y constantemente hablaba en contra del mandamiento por ignorancia, y después me aparté de lo que había aprendido en la iglesia y me profané en el mundo haciendo cosas que eran en contra de la Biblia. Cuando regreso a las cosas de Dios, yo no tenía nada que darle a Dios, no tenía nada bueno, ni mi vida valía la pena porque mi vida había sido profanada con todas las cosas que yo había hecho. Y Él me perdona, me educa, me ayuda, y después me da familia y después me dice, enseña mi palabra entre las naciones. Yo estoy muy agradecido de Él poderme dar una identidad, que puedo representarlo a Él. Espero hacerlo con mucho honor y defender su santidad, no importa lo que me cueste. Estoy agradecido. ¿Cómo se siente usted saber que el Eterno envió a su Hijo para poder, a través de Él, enseñarle a la humanidad de que la muerte ya no tiene soberanía sobre usted? Y después le hace una invitación. ¿Usted está dispuesto a seguirme? Sí, te voy a dar un regalo por tu lealtad. Lo único que ningún Dios y que ninguna religión te puede dar, ningún rey y ninguna cultura te puede brindar es salvación o vida eterna. Si tú me sirves como extranjero y me eres leal a mí y me representas como en mi pueblo, yo te voy a quitar la preocupación más grande,
que si mueres antes de que venga el Mesías, tú vas a resucitar. Va a haber resurrección. Hay victoria de la muerte. Eso es lo que dice Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías 25, versículo 8 dice: destruiré la muerte para siempre y enjugará todo, Adonai, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho. Interesante. Eso es lo que dice Apocalipsis 7, 17. 1 Corintios 15, 54. Vamos allá. 1 Corintios 15, 54. Si leemos, tiene que ver, el capítulo 15 tiene que ver todo con resurrección. Y te está llevando hasta Adán, que por Adán todos morimos, pero a través de Yeshua todos resucitamos. ¿Ok? Y dice, voy a leer el versículo 51 del capítulo 15 de 1 Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Recuerda lo que les dije de las trompetas, verdad que sí? Estas son las fiestas, ¿no? Ok, un momentico. Quiere decir que el Mesías viene durante una de las fiestas. ¿Sabe cuál será? ¿Cuál es? Yes. Ok, un tiempo determinado. ¿Cuándo se celebra la fiesta de trompetas en el año? Es un lugar predeterminado. Es unas fiestas solemnes señaladas. Quiere decir que Él no viene en cualquier momento. Él tiene un lugar específico. Es un tiempo del año específico. Ok. Dice, en un momento y un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte es la clave. Es la enemistad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley te revela el pecado para que no continúe en la esfera de la muerte. Es fácil. La Torah es la vida, pero la salvación es gratuita para entrar a la vida. Amén. Ok, vamos de nuevo a Efesios. Que dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, yo leí eso, ¿no? No, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Mesías, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en la cielo como está en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, ¿ve? Ahora Pablo está diciendo, en Yeshua, como Él resucitó a los muertos, le brinda la oportunidad de poder entrar ¿a qué? ¿A qué? ¿A dónde es cuando nosotros vamos a regresar cuando venga el Mesías? ¿A dónde? Zión, perfecto. ¿Dónde queda Zión? Jerusalén. ¿En qué parte de Zión se encuentra Jerusalén? En el templo, ¿sí? Quiere decir que el templo es Edén. Jerusalén es Edén. Y pertenece a las 12 tribus. Y Dios quiere que usted sea partícipe de las 12 tribus para recibir todos los beneficios del reino. La invitación está para todas las naciones. Usted puede hablar español, puede hablar inglés, puede hablar lo que le dé la gana, pero cuando tiene que ver con las cosas de su soberano, usted sube a Jerusalén para dar tributo. Eso es lo que dice Zacarías 14. Vamos a subir en tabernáculos, ¿no? ¿Han leído ese versículo en Zacarías 14? ¿Quiere que lo lea?
¿Sí? Ok, solamente uno. Vamos. Zacarías, capítulo 14. Dice de esta forma. Versículo 15 en adelante. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirá de año en año a adorar al Rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos para adorar al Rey. Y mira lo que dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, a Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces, ¿cómo es posible que en el milenio vamos a guardar las fiestas? Porque dice que tenemos que subir a Jerusalén, pero hoy no podemos hacerlo porque eso fue abolido cuando Cristo murió en la cruz. Es una pregunta válida, ¿sí o no? Es como que no hacemos nada ahora, pero en el milenio vamos a hacerlo todo. Pero entonces, ¿por qué dicen que no se puede hacer nada ahora y después el Mesías viene y te hace todo de nuevo? Hay un punto de desconexión que estamos tratando de unir. ¿Ok? No estamos hablando ahora mismo de salvación aquí, estamos hablando de la herencia. Pero te va a hablar de salvación y te dice que es un regalo. El regalo de salvación, es un regalo por tu lealtad. Pero el deseo de Dios es que te injerte al pueblo para representarlo como la imagen del Dios invisible en la tierra. ¿Están conmigo? Efesios capítulo 1, versículo 12. No, perdón, el 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Pero un momentico. ¿Cómo dice? Predestinados. Predestinados. ¿Dónde se encuentra ese versículo que explica la predestinación de nosotros? Where is it found, the verse that says that we are predestined to be in the kingdom? Cuando Dios solamente ha hecho convenio con Israel. En ningún lugar en la Biblia tú vas a ver que Dios ha hecho convenio con una nación gentil. Que Dios haya escogido a un hombre gentil como Abraham y hizo una transformación. Él se fue de Mesopotamia y él cruzó el río Ibrit, cruzó al otro lado. Él no siguió siendo un mesopotamio. Él era originalmente nativo de Mesopotamia y terminó siendo parte del convenio en Canaán. ¿Sí o no? Pero hemos sido predestinados en la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis. Cuando Dios le dice, en ti todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Eso es lo mismo que él quería con Adán. Creó la humanidad para que todos pudieran regir la tierra. Después lo hizo con Noé, cuando Noé fue salvo. Lo hizo para que fueran fructíferos y se multiplicaran en el espacio perfecto de Dios cuando vino después del diluvio, que era todo perfección. ¿Y qué fue lo que hizo Noé? Él construyó un altar, un templo, y después sembró una viña, un jardinero. Adán fue el jardinero. Noé fue el jardinero. Abraham, la semilla de Abraham fue dispersa entre las naciones. La semilla de Abraham. Eso es vocabulario agrícola. ¿Sí o no? Nosotros somos el fruto, por eso sembramos la semilla. Que literalmente es el convenio entre esposo y esposa. Salen los bebés. El fruto de un convenio. Hello. O sea, todo es consistente. Pero si adoptas a un niño que no es biológicamente suyo, el momento que lo adopta, ¿qué tú le das? Un nombre, una casa, apellido, le das honor. Lo tienes que tratar igual que tus hijos, porque de ese momento se llama tu hijo. Mi hijo no es mi hijo biológico. Yo lo crié desde que tiene 7 años. Pero usted nunca va a saberlo si yo no lo digo, ¿verdad que no?
porque ese es mío. Tiene 2 papás, pero ese es mío. Y lo amo, no se lo diga, ¿veo? Y lo respeto y lo admiro mucho por el tipo de hombre que es, el gran hombre que es. Pero biológicamente no es mío. Pero es mío. Entonces, él tiene todo el beneficio y todo el acceso a todas las cosas que yo tengo. Así, yo tengo un hijo biológico de 29 años. Y yo no hago, nunca he hecho excepción. ¿Verdad que no? Nunca. Nunca he tratado uno mejor que el otro, no importa. Porque los 2 son mis hijos. Porque yo he aprendido en la Biblia que Dios no ha hecho excepción conmigo. Porque yo lo voy a hacer con él. Hay reciprocidad ahora, ¿ves? Ok. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el versículo 13. Ya yo leí eso, ¿no? Sí, ya yo había leído eso. Mira lo que dice. El versículo 14. Que nos ha dado como garantía de nuestra, ¿qué? Herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida. Han sido comprados. La posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay remisión. Había una deuda, muerte. Nadie puede perdonarla, solamente el Creador. Y Él hizo una cancelación de deuda. Ya usted no debe, siempre y cuando usted continúe adquiriendo deuda basado en su desobediencia. Pero la muerte, si usted acepta el convenio, Él le garantiza que va a estar en el reino. Que la muerte no tiene posesión de usted. La garantía, versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Yeshua, que hay entre ustedes de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Wow, él estaba orando también. Te garantizo que no hablaba en español. Él se oraba en hebreo. Pido que el Dios de nuestros padres, de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en su mejor conocimiento en Él. Mira qué interesante. Usted tiene que ir a hacer su tarea y contar cuántas veces en este libro de Efesios aparece la palabra el Padre. Porque el contexto es que Él es parte de una familia y que ha sido adoptado. Si eres adoptado, entonces tienes que considerarlo a Él como el Padre. ¿Sí? Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos, Dios escogió a Israel como nación santa. Vamos a Éxodo capítulo 19, pues. Capítulo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares, ¿qué? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, espacio sagrado. Quiere decir que Dios tiene un espacio sagrado a su pueblo. Su pueblo tiene que ir de acuerdo al carácter moral de Él. Tiene que comer de acuerdo a lo que Dios considera santo y dejarlo profano. Yo no como cerdo, no como marisco, no porque no me gustó en un momento dado, porque yo me crié con todas esas cosas. Es porque yo quiero honrar al Dios que me dijo: si tú quieres representarme a mí, yo quiero que tú comas lo que yo nunca voy a servir en mi casa en el templo. En el templo eso no era aceptado. Los sacerdotes, que eran gente santa, nunca comían esas cosas. Dios no va a pretender que usted coma algo que Él no le daría de comer a su pueblo. Hágalo con su hijo y adopte un niño. Y dele al niño adoptado la comida completamente diferente a que tiene su hijo, a ver qué va a ocurrir en su casa. Pero es que yo quiero pizza. No, eso es para mi hijo nada más. Tú eres adoptado, pues.
Dulce, no, dulce para ti no. Mira, te voy a dar lo más baratito de la tienda para que tú comas, porque tú eres adoptado. Tú no eres mi hijo biológico. Te adopté por gracia. ¿Verdad que no se oye bien así? Entonces, ¿por qué nosotros tratamos a Dios como si Él hiciera excepción de personas? No querer ser parte injertado de su pueblo y no querer abrazar su constitución es una afrenta a la bondad y la gracia que Él te dio de regalo de salvación. Lo mínimo que Él merece es nuestra completa lealtad en todo. Porque Él se merece todo. Voy a seguir leyendo. Entonces, ahora aquí dice, mira lo que dice aquí. Dice el versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Mesías cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él le dio la cabeza sobre todas las cosas de la congregación. Pregunta. La Biblia dice que seamos imitadores, ¿ve? Del Mesías, ¿sí o no? Estamos imitando su cultura. Lo que comía, lo que guardaba. Y todo lo sometió bajo sus pies. A Él le dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora se pone interesante. De muerte a vida, de muerte, mira, de muerte a vida por el Mesías. De muerte, el mismo capítulo lo dice ahí. Ok, pero nunca estudiamos estos libros de este punto de vista. Lo estamos viendo con los binoculares teológicos, no en su contexto. Hasta el momento, ¿tiene sentido, no? Ok. Dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en delitos y pecados. ¿A quién le está hablando? ¿A los judíos o a los gentiles? Ok, perfecto. ¿Ustedes son descendencia judía o son descendencia de las naciones? Esta carta es para ti. ¿Es para ti? Yo soy hijo de Aarón. Ya yo sé mi herencia, ya yo conozco mi función, ya yo conozco a quién pertenezco. Mi trabajo es tratar de enseñar al pueblo lo santo, profano, lo puro, lo impuro, no hacer excepción de personas. Si usted está dispuesto a caminar en la misma fe que yo, usted es más que bienvenida para entrar al reino. Ahora, vamos a demandar que usted obedezca lo mismo que yo. Porque si no, hay caos. ¿Ok? Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Recuérdate, esto es para ustedes. La carta a los Efesios fue escrita para ustedes, pero no a ustedes. Pero la aplicación, porque son de las naciones, se aplica igual, ¿no? Pues. ¿Ok? Dice, porque ¿cuántos dioses habían en Éfeso que se adoraban? Sobre 50. ¿Cuántos dioses se adoran en el mundo latino hoy día? ¿Ok? Exacto. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satán. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque pecamos y nos separamos de la voluntad, nos separamos del espacio sagrado, y mientras estamos en rebelión hay condenación y hay ¿cómo se dice? Declaration of death, una declaración de muerte. Versículo 4. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, aunque usted vivía una vida secular, se crió viviendo, tenía planes, tenía algunas metas, pero iba a morir sin esperanza en el mundo. Está aprovechando cómo poder
vivir su vida lo mejor posible. Se le enseñó, estudia, cásate, ten hijos, guarda la ley, sé buena persona. Pero igualito todos morimos. Se acabó tu vida. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Vivió bien y la persona después de unos años nunca se recuerda más. Cuando alguien te dice, ay, cuando tú no estés te vamos a extrañar mucho. Esa es mentira. Uno se muere, lo entierran y se olvida después de una semana, pues. No, es mentira. El legado que uno deja en la esposa, en los hijos, en los nietos, ese nombre es lo que mantiene. Porque eventualmente en una fiesta familiar, una persona hace algo que recuerda a tu papá, a tu mamá, inmediatamente, oye, algo que uno hace recuerda a la familia. Pero cuando se muere, se murió. Ya no respiraste. Ya la gente se olvida de uno. Por eso tenemos videos y tenemos todas esas cosas. De repente alguien se recuerda de uno cuando ve un video. ¿Ok? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Mesías. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Tú crees en Yeshua? Que Dios los resucitó a los muertos. Él te da la misma esperanza que le dio el Mesías cuando lo resucitó. Lo mismo. Porque no hace excepción de personas. Y recuérdate que la Biblia dice que somos coherederos con los santos. Y con el Mesías también. ¿Puedes imaginarte esto? Coherederos con el Mesías. ¿What? Coherederos con Él. ¿Cómo es posible? Ese es el Hijo del Todopoderoso. Y dice, y aun cuando estamos, ya leí eso, el versículo 6, Dios, y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales, en Yeshua el Mesías, en autoridad, ¿verdad que sí? Pero espérate, eso es lo que dijo Dios en Génesis. Génesis 1:26, Dios le dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree. Y aquí Pablo nos está diciendo que hemos resucitado con el Mesías simbólicamente para poder reinar en lugares celestiales. ¿Ok? ¿Qué versículo estaba? A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Eso es un vocabulario de lo que se llama vocabulario de patrocinio y clientela. Muy importante, patrocinio y clientela, por su gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Saben? Usted sabe que los dones que Dios da son irrevocables. ¿Sabían eso, no? Pero Dios le dio el sacerdocio a los hijos de Aarón, es un don. Dios le dio el reinado a los hijos de David, eso es un don. Por eso es que el reinado y el sacerdocio no puede partir de esas dos familias. Dios le dio el don, un regalo a Abraham de la tierra y la descendencia. Quiere decir que Israel es un regalo que le dio Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Si usted habla en contra de Israel, que se convierte en nación santa, espacio sagrado, está peleando con el regalo que Dios le dio a Abraham. Por eso que dice, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Versículos 9 y 10. No por obras, está hablando de salvación. La salvación es por fe, regalo de Dios. La obediencia es lo que trae la bendición. La salvación no trae obediencia. La salvación es la gracia que Dios da. Quiere decir, mi obediencia a las reglas de este lugar, aunque los pastores no estén aquí hoy. Ok, yo tengo que parar al mismo tiempo que siempre me dan. Yo no puedo agarrar todo el tiempo que yo quiera. Yo tengo que mantener la ética y mantener la integridad y hacer lo que es correcto para que ellos me invitaron y aunque ellos no estén, yo tengo que honrarlos a ellos. Para cuando yo me vaya, ustedes den un buen testimonio de mí y que los honré aunque ellos no estuvieran aquí. Eso es lo que hacemos con el Eterno. Yeshua no está con nosotros ahora mismo físicamente, pero nosotros somos su imagen y tenemos que representarlo como Él representó al Padre. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe,
Y esto no procede de ustedes, sino por el don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Es como nueva creación. ¿Se recuerda nueva creación? En la esfera que yo tenía. ¿Se recuerda nueva creación? ¿Sí o no? ¿Recuerdan esto, no? Uno de ellos, nueva creación. Pues ahí está. ¿Somos qué? Hechura suya, creados en Mesías Yeshua, porque vinimos de la muerte a la esfera de la vida, pues. Para hacer buenas obras. ¿Cómo tú haces buenas obras si no sabes cuáles son la voluntad del soberano? Los mandamientos son las buenas obras. Ayuda al pobre, al necesitado, a la viuda, al extranjero, al levita. Una persona en problemas tiene que ayudar, interceder, orar. Okay, ser gente de carácter, de fe. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Quiero recordarles que cuando esta carta fue escrita, el Nuevo Testamento no existía. Voy a repetir eso. Cuando esa carta fue escrita, la canonización del Nuevo Testamento no existía. Quiere decir que Pablo no citaba la carta de Gálatas. Pablo estaba utilizando los 5 libros de Moisés y los profetas para enseñar. La Torá y los profetas y los escritos. No había Nuevo Testamento. Eran cartas que fueron escritas muchos años después del Mesías y con un problema, cartas de consuelo, cartas de corrección, cartas históricas para relatar todo lo que hizo el Mesías, para tener un testimonio de lo que él hizo. Las consideramos divinas, pero en el momento cuando esta carta fue escrita no existía la carta de Efesios, porque la carta le está escribiendo un problema para traer consuelo y para que ellos entendieran su identidad. Esa es la pregunta que siempre tienen que hacer. Entonces, ¿qué Biblia estaba leyendo Pablo para establecer todos estos puntos? No era el Nuevo Testamento, ni Apocalipsis, ni Mateo, ni Juan, ni Lucas, ni Marcos. Eran los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos, que nunca leemos y no estudiamos, porque esa es la ley. Ya eso pasó. Pero lo único que tenía para enseñar era la ley. Dígame. Buen punto. Más fácil no puede ser. Es tan lógico, ¿verdad? Pero te digo cuál es el problema. No. El problema es esta página. Esta página no es bíblica. Esta separación es lo que causa el problema. Si yo hago, la gente se enoja. Pero no hay ni una palabrita aquí bíblica en esto. Exacto, no había división. Por cierto, Pablo iba a las sinagogas. Él iba a las sinagogas, abría el rollo de los 5 libros de Moisés y enseñaba la resurrección del Mesías en los 5 libros de Moisés. Y en los profetas. Yo reto a cualquiera, bueno, no puedo decir eso porque después la gente me mete en debate. Tengo que cambiar ese vocabulario. Ay, Dios mío. ¿Ok? Pero cualquier líder. Vamos a buscar la resurrección en el Antiguo Testamento nada más. Y es porque no nos estamos educando en ese aspecto. Ok, una pregunta. Usted compra un libro. Invirtió $100. ¿Ok? Usted va a leer y son 20 capítulos. ¿En qué capítulo usted va a comenzar a leer? ¿Pero por qué? Si lo mejor está en el 15. Hay un versículo que dice que Dios ha declarado el fin desde el principio. Pero cuando venimos a la iglesia, lo primero que nos dicen es, empieza en Juan 1:1. Ni en el primer libro del Evangelio.
Entonces después nos preguntamos por qué estamos confundidos. Si tú comienzas en Génesis, y eso fue lo que cambió mi vida. En el 1998, al final del 98, yo decidí empezar a leer la Biblia desde Génesis 1. Y yo, mientras leía, digo, wow, momentico, ¿por qué no me dijeron esto? Y después yo le preguntaba al pastor y se enojaba conmigo, porque él pensaba que estaba retándolo. No, es que lo que te está diciendo va en contra de lo que dice ahí. Entonces a mí me enseñaron cuando era niño que la palabra no cambia, es la misma ayer y hoy para siempre. Y me confundía. No, la palabra es de Dios para siempre, pero ya no tiene que hacer eso, ya eso fue clavado en la cruz. Pero ¿cómo puede ser para siempre si ya fue clavado en la cruz? Pues no tiene lógica. Es que no. Ok, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han podido entender muchas cositas porque estamos estudiando estas cosas una cosa a la vez los miércoles? ¿Verdad que sí? Y fíjate qué interesante, todavía no se han ido ustedes. Siguen viniendo y yo los admiro por eso. Que de repente no están captándolo todo perfectamente porque estamos desarrollando, ¿no? Pero siguen viniendo. Y después de repente la hermana hace un comentario tan lógico y tan simple que en realidad no hay que estudiar tanto tan complejo. Usted simplificó todo tan al punto que lo demás es comentario. Y esa es la idea, eso es lo que queremos llegar. Que tú leas algo y te digas, y podemos decir, pero es que Dios lo dijo, ¿cuál es el problema? Pero si no nos vemos como parte del reino, ahí hay justificación para no hacerlo. Tenemos que visualizarlo. Pero si no somos parte del reino, siempre y cuando no nos afecte a nosotros directamente, no tenemos que hacerlo. Pero ya cuando te consideras parte del reino, lo que dice en Génesis se aplica a nosotros porque somos parte del reino. Pero si no te han enseñado qué es el reino y quiénes son los del reino, y se separa iglesia aquí, Israel allá, cuando en realidad la congregación es parte de la identidad de Israel. Y aquí lo vamos a ver, Por tanto recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en las carnes, ustedes, está hablando directamente para ustedes, porque son gentiles, ¿no? Eran. Que son llamados sin circuncisión. Por la tal llamada circuncisión, aquí está diciendo que es una expresión idiomática. Los judíos tienen circuncisión, son observantes. Y los que no son, pues, no son parte del convenio. Hecho en la carne por manos humanas. ¿Pueden leer el versículo 12 conmigo? ¿Lo pueden ver ahí o no? Recuerden que en ese ustedes estaban, exacto, excluidos de la... Ok, un momentico. Si usted me enseña un versículo donde dice Israel espiritual, yo le doy todo el dinero de Pedro. No dice en ese versículo Israel espiritual. Búsquenlo, por favor. No dice que somos Israel espiritual. No lo dice. Es como decir, yo soy americano espiritual. Yo lo puse y daba el versículo Gálatas 6:16. 6:16. Pero ahí dice Israel de Dios o algo así. ¿Gálatas qué? 6:16. Vamos allá. Si yo estoy equivocado, lo cambio. ¿Ok? Yo no tengo problema con eso. Gálatas 6:16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean ellos, oh Israel de Dios. Pero no dice espiritual. ¿De verdad? Wow. Pero es que el pueblo de Israel siempre ha sido de Dios, mi pueblo, que Él escogió. ¿Ok? Yeah, wow, fíjese, usted lo vio, lo buscó y no encontró lo que estaba diciendo, ¿verdad que sí? Ajá, ¿ve? Ok. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál era la esperanza? Que poder tener ¿qué? Poder tener. ¿Cuál es el contexto del capítulo 1? Que hemos sido adoptados para recibir ¿qué? Gratuitamente. ¿Recibir qué? Gratuitamente. Ah, porque estamos destinados a ¿qué? A morir. Perfecto, ese es el contexto. Muerte
versus la vida. Pero ahora, en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. Porque en Él mismo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Entonces, ¿por qué se está separando Israel y la iglesia? Cuando el mismo Pablo dice que de los mismos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Poniendo en fin a la enemistad en su carne. ¿Cuál es la enemistad en contra de Dios? ¿Que nos dirige a qué? A la muerte. No es la ley entonces. No es la ley. La ley te revela el pecado para que te arrepientas, ¿no? Pero un buen bautista te dice que esa es la ley. ¿Cómo es posible que la ley pueda ser maldición? Cuando el mismo Eterno dice en Deuteronomio capítulo 30. Dice, versículo, I put life before you and a blessing, aquí está. Versículo 18. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Adonai juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Ves? Mientras más seguimos leyendo, más hacemos el caso para ser parte del pueblo. Capítulo 30, versículo 18 en adelante. ¿Están conmigo? Ok, vamos a seguir. El versículo 15. Poniendo a fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La palabra ordenanzas, esa es su tarea. La palabra ordenanzas es la palabra dogma. La palabra dogma en griego. La ley de Dios no es una dogma. Son estatutos, decretos, mandamientos, pero no es dogma. La dogma fueron lo que algunos fariseos establecieron unas reglas de separación entre los gentiles y los judíos. Se llama la casa de Shammai. Eso algún día lo voy a dar aquí. La casa de Shammai y la casa de Gilel. Vamos a seguir. Dice, para crear en él, vamos a leerlo, lean el versículo 15 conmigo. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así que, ¿sabían ustedes que la palabra en latín, homus novus, ¿ok? Homos, humano, ¿ok? Novus, nuevo, hombre nuevo. ¿Sabían ustedes que eso era una expresión para un plebeyo cuando entraba a un alto nivel como de patricio en el Imperio Romano? En el Imperio Romano habían castas. Estaban los pobres, los esclavos, los libertos. Homus novus nunca se podía llevar a cabo con los esclavos. Los esclavos no tenían esperanza en el mundo. Ellos morían esclavos, sus hijos eran esclavos, no tenían honor. Un hombre nuevo era un cambio de estatus a una casta mayor. Pablo está diciendo que a través de Yeshua, recuerda que le está hablando a los gentiles, está hablando a griegos, a judíos, a griegos, a esclavos, a plebeyos, a gente de las naciones que no están en convenio. Él les dice, Dios, por tu lealtad te da un regalo, salvación. Te garantiza una herencia porque eso se lo dio a Abraham y Abraham no era judío. Abraham era un hebreo. Y en él todas las naciones van a recibir las buenas nuevas del reino. Y si tú lo haces, tú vas a tener una herencia. Vas a tener un nuevo nombre. Y te voy a adoptar para que tú seas mi hijo o mi hija. Quiere decir que tu estatus cambia de esclavo a hijo o hija de Dios en el reino de Dios. No en el reino de Roma,
Pero en el reino de Dios, que tiene mejores beneficios y tiene paz. La paz de Shalom de Dios se puede adquirir cuando hay convenio. Cuando hay convenio, hay paz. Es un contexto de convenio. Mientras el hombre esté en su estilo de vida pecaminoso, inmoral, nunca puede haber paz con Dios porque Él es santo. Y lo inmoral te guía a la rebelión, al exilio, a la muerte. Adulterio, rebelión. Idolatría, lo mismo. Homicidio, lo mismo. El mandamiento dice no matarás. El mandamiento dice no cometerás a homicidio. Eso es premeditado, quitando la vida a una persona cuando tú no le diste la vida a esa persona. Pero tú te puedes defender. Si alguien le está tratando de quitar la vida a otra persona, yo tengo el derecho de defender la vida de esa persona, de un agresor. Versículo 16. ¿Con qué propósito Él trae la paz? Vamos a leerlo. ¿Y para qué? Reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Cuando Yeshua resucita, la muerte ha sido probada que no tiene soberanía sobre el pueblo del convenio de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ok. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, o sea, a Israel. Porque Israel había cometido a rebelión, se había apartado también. Porque por medio del Mesías, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre, el Padre de nuevo, a nuestro Rey, en un mismo espíritu. Lean versículo 19 conmigo, es muy importante. Así pues, ustedes ya no, Móntico, ustedes ya no. ¿Y por qué se siguen llamando gentiles? Pablo lo dijo. Entonces, escuchamos a Pablo cuando nos conviene. Más claro no puede ser él. Él nos dice, ya ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Wait a minute. ¿De los santos quiénes son? Israel, que está en convenio. ¿Son de la qué? ¿La familia de quién? ¿Cómo pueden ser familia de Dios si no estaban en convenio? Porque aceptaron en confesión. Y después Dios dijo, te voy a dar a ti el beneficio de entrar al reino. Te adopté. Ahora eres familia mía. Ahora yo soy tu padre, yo soy tu rey. Si alguien te toca, me está tocando a mí. Si alguien habla mal en contra tuya, está hablando en contra mía. Ahora te considero santo, eres mío. Adoptado con todos los derechos del reino. Entonces no podemos caminar en una vida que no refleje la santidad de Dios. Porque entonces la condición del convenio es, hay obediencia, hay bendición. Y desobediencia, maldiciones. Dios no te da la desobediencia. Ok, pregunta. Cuando usted firmó para comprar la casa, ¿hay penalidad si usted no paga la deuda mensualmente? El banco no le puede cancelar y quitarle la casa si no la paga. Porque usted firmó, tuvieron que verificar su crédito, tuvieron que tener recomendaciones para el tipo de integridad que tiene. Tiene que tener trabajo que pueda pagarlo. ¿Sí o no? Usted puede pagar por la deuda de la muerte. Entonces, ¿por qué no le damos todo el beneficio de obediencia a Dios, de lo que Él dice en su palabra sin titubear? Porque Él hizo algo y trajo remisión de algo que ninguno de nosotros podíamos obtener en ninguna, ni con dinero. Bill Gates, cuando se muera, hasta los gusanos se mueren con él también. Todos se van a morir. Tienen todo el dinero del mundo y cuando se muera no se va a llevar dinero. Pero que usted y yo no tengamos dinero, cuando morimos con la confesión sabiendo que Él es el único Elohim y que nos ha prometido que vamos a resucitar. Porque Él guarda su palabra. Amén. Dígame. Bueno, considere esto.
Si usted le dice a una persona, entra en un convenio con el Dios de Israel a través del Mesías, pero no le enseña a obedecer, ¿qué va a ocurrir? La persona entra a un convenio, es como yo te doy un papel y digo, firma aquí. Y tú firmas, y no te estoy diciendo que cuando firmes vas a tener que pagar un porcentaje de 50% con un carro que tú no pediste. Ahora, si yo te siento, tú tienes una necesidad, estás en caos, tienes problemas, yo te digo, mira, yo conozco aquí una tienda que está vendiendo automóviles, ¿no? Pero el porcentaje son 5% o 10%, lo que sea, el interés. Entonces ya usted tiene que saber, yo te dirigí al lugar donde puede traerte el beneficio de tener un carro. Ahora usted tiene que medir si puede ser responsable con el compromiso que va a hacer. El problema es que generalmente decimos a la gente, ustedes son pecadores, son impíos, se van al infierno. Dios tiene la respuesta, te da salvación. Perfecto, gloria a Dios. Buenísimo. Pero, ¿y cuál es la condición del convenio? ¿Y después qué voy a hacer? Ven a la iglesia y sigue viniendo. Pero mucha gente viene a la iglesia y no tiene por qué. ¿Ok? El mismo mensaje todos los domingos o el sábado o lo que sea y no tienen propósito. En cambio, cuando yo le hablo a las personas acerca del evangelio, yo le digo, Dios quiere remover la penalidad que está en contra de nosotros, que es la muerte. Por agradecimiento, yo te voy a enseñar ahora el mandamiento para que te ayude a mantener en la obediencia y recibir la bendición. Mi trabajo es discipulado, decirle, esa conducta no es aceptable. Entonces, cuando tú lo estudias todos los años, se llama circuncisión del corazón. Hay veces que usted ha visto cosas en la Biblia que nunca había visto. Y se da cuenta y digo, wow, yo no sabía que Dios quería que hiciera eso. Y usted piensa ahora, yo tengo que cambiar porque Dios dijo que tengo que hacerlo. Y no es una conducta buena si sigo haciendo de esta forma. Estoy desobedeciendo a Dios, ¿sí o no? Pero si no nos enseñan esos principios, entonces estamos viviendo en ignorancia, atacando lo que debemos hacer sin saberlo. Y después nos preguntamos por qué la vida está en caos. Porque Dios nos dio la bendición de tener vida. Pero después viene la condición de obediencia para que Él pueda seguir bendiciéndote. Porque ahora usted y yo estamos con el propósito de poner a Dios on display. How do you say that? Put God on display. Presentar al Eterno. Exponer a Dios con nuestra conducta. Exponer a Dios como usted cría a sus hijos. Exponer a Dios como usted trata a su esposo. Exponer a Dios cuando usted trata a su esposa. Muchas de las personas que son estudiantes míos me siguen porque ellos han visto cómo yo trato a mi familia. No porque soy supuestamente un maestro. Porque ¿de qué sirve tener conocimiento y trato a mi esposa como basura? ¿Qué dice eso? Dios no me trata a mí así. ¿Por qué yo tengo que tratarla así a ella? ¿Me está siguiendo? De que hayan discusiones, a diferencias de opinión es una cosa. Pero ¿cómo es posible que yo pueda abusar de mi esposa y pegarle? Dios libre? Él no me pega a mí. Él no me trata de esa forma. Ella se convierte en lo físico que el Eterno desea conmigo, una intimidad mayor. Entonces cuando le hablamos a las personas de la palabra de Dios, debemos hacerlo siempre explicándoles a ellos las condiciones de mantenerse en la bendición. Porque la salvación yo no puedo determinar quién es salvo o no. Ese es el don de Dios, solamente Él determina quién se lo merece. Ahora, pero tu conducta, obediencia o desobediencia, me deja saber a mí a quién estás sirviendo. Por eso los judíos dicen, cuando los cristianos van a Israel, tengo amigos judíos, me lo dicen de vez en cuando. Los cristianos, pues hay muchos que aman a Israel, y van, invierten y van. Entonces los judíos están un poquito más abiertos ahora a los que creen en Yeshua, porque están viendo un conflicto, unas personas diferentes. Están los que van a tratar de convertir a todos los judíos, a decirle que se van para el infierno. Y estamos nosotros que vamos con nuestra conducta, le enseñamos que los amamos y que estamos en convenio. Lo único que nosotros estamos por Yeshua. ¿Me están siguiendo? Y ahora están comenzando a preguntar. En la mesa del Shabbat, a mí me han preguntado en Israel, un rabino y su familia me empezaron a preguntar, dinos acerca de Yeshua. En un viernes en la noche en Israel, una familia ortodoxa que no cree en Yeshua, porque hemos desarrollado una amistad con ellos y tenemos un testimonio con ellos que ahora podemos hablar libremente de las cosas de Yeshua y ellos no se sienten enojados ni se sienten ofendidos.
Exacto. Lo que pasa es que, Nosotros tenemos que reflejarlo. Usted nos dio un ejemplo. No todos los chinos son iguales a los tailandeses. exacto, Los tailandeses son iguales a los, se puede decir, a los coreanos. La misma es con el pueblo judío. exacto. Hay diferentes ramas de judaísmo. Están los seculares también. Hay diferentes ramas de judaísmo. El judaísmo hoy día se ha convertido en una religión igual que el cristianismo. ¿Cuántas denominaciones dentro del cristianismo? Sobre 40,000. Pero se supone que sirvamos a un Mesías con una palabra y hay sobre 40,000 denominaciones. ¿En serio? No tiene lógica. En el judaísmo hay como 4 diferentes ramas, 5. ¿Okay? Pero todos tienen la misma base, la Torá y los profetas. Guardan el sábado la fiesta. Ahora, algunos los guardan un poquito diferente basado en su propia interpretación. Han caído en el mismo error que en el sistema religioso, cristianismo. Pero hay más unión entre ellos porque tienen algo en común, que es el convenio. Cuando llega el sábado ellos no discuten ni se ponen a discutir nada, todos lo guardan. Ahora, algunos lo hacen un poquito diferente, pero todos lo guardan. Ahora, basado en tu dedicación y en tu observancia, sea más diferente a como ellos lo hagan, pero lo guardan. Es como nosotros, ¿no? Muchos de nosotros sabemos lo que es un Shabbat, ¿entiendes? Y sería bueno, algunos ya tuvimos la oportunidad, pero otros no lo saben. Y quizás esa sea la confusión que dirán, ok, ellos hablan del Shabbat, pero yo me imagino que es un Shabbat. ¿Sí me entiende? Explicarlo así como detalladamente, como nos está explicando ustedes a la iglesia, qué es lo que hacen en un Shabbat. Ok. Que después ya sé cuál estudio traer entonces. Que sería bonito que la iglesia lo supiera. Ok, perfecto. Para que así pues ya entrando ya nosotros con lo de que estamos ahorita hablando sobre la ley de Dios, que se habla mucho del Shabbat. Y yo sé que el Shabbat es el día de descanso. Y sí, muchos dicen, sí, el día de descanso, entonces no hago nada. Ah, entiendo. Pero sería bueno Sí. explicarle a la iglesia. Ok, tengo 5 minutos y después, cuando regrese, yo creo que sería un buen tema traer. Le pregunto al pastor y después, si él determina, ¿ok? Pero si ustedes le preguntan a él, pues él me dice a mí también. Pero no para, sí, porque queremos hacerlo en orden. Él no está aquí, no quiero hacer planes sin que él sepa. Que hay que honrar al pastor. Entonces, pues, pero lo bueno es que ustedes están dispuestos por lo menos a escuchar, ¿no? Ok, pregunta. Ya que explicamos Efesios capítulo 2, ¿quedó claro? Que somos conciudadanos. Entonces, si somos conciudadanos ¿de quién? Ah, ok, ¿y Dios hizo convenio con quién? Perfecto. Entonces Israel tiene sus celebraciones santas. Ok. Fuera de México, ¿qué otro país hay aquí? Chile y ¿qué otro país? Ok, Guatemala, porque allá estaba su presidente esta semana. Ok. Entonces, dígame una pregunta. ¿Cuáles son las fiestas especiales de Guatemala? Nacionales. ¿Usted lo guarda aquí? ¿Por qué? ¿Usted es guatemalteca? Buena pregunta, ¿no? Porque está ¿dónde? Y usted guarda el 4 de julio. Pero usted no nació en Estados Unidos, pero ha sido injertada aquí. Ah. Entonces, la Constitución usted la abraza porque le da oportunidad de tener el beneficio de ser partícipe de los ciudadanos. Usted es conciudadana con los americanos, ¿sí? Ok. Pero el americano no le perdonó la muerte. La Constitución no le garantiza vida eterna. Pero tiene que pagar impuestos. Y tiene que guardar la ley. ¿Cuántas leyes hay en Estados Unidos? Sobre 4 millones. The Bill of Rights. ¿Han leído la Constitución? Hay que estudiarla. Un momentico. Ya, wait. Usted me trabaja. Perfecto. Para hacerse ciudadana tuvo que ¿qué? ¿Leer la qué? Pues nos hicimos ciudadanos del reino y no leemos la Constitución. ¿Ve? Como dijo la hermana. Si está aquí es para leerlo.
Entonces el sábado se convierte en la primera invitación del rey que te dice, entraste a mi reino, quiero separar un día específico para que tú proclames que yo soy tu rey. Levítico 23, déjame contestar esto y le tomo su pregunta. En Levítico 23, yo disfruto este grupo. De verdad que ustedes me han sorprendido, estoy feliz, porque, wow, tantos años que yo oré al Eterno para que me diera oportunidad con el mundo latino. Yo fui hasta Sudáfrica, Hong Kong, Dios mío, cuánto chino había allí brincando. Y yo decía, pero el mundo latino, y se está abriendo. Y por mucho tiempo era siempre un debate, siempre peleando con uno. Y ahora todo está cambiando, que las personas quieren aprender. Y yo, wow. Y el Eterno me está dando el privilegio de hacerlo. Gracias de verdad. Me motiva mucho. En Levítico 23, versículo 1 al 3 dice esto. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Ok, si usted no es Israel, no es para usted. Pero ya leímos hoy que somos conciudadanos con los santos. ¿Verdad que sí? Ok, entonces ya ustedes son parte injertado al olivo natural. Y diles, las fiestas solemnes de Adonai, de Dios, las cuales proclamaréis, son estas. Y comienza con el sábado. Porque el sábado se convierte en la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto con los Estados Unidos? ¿Usted hizo qué para convertirse en ciudadana? ¿Qué tuvo que hacer ese día? Tomó un examen, aprendió el idioma, tuvieron que hacerle preguntas, ¿no? Ah, ok. Tuvo que estudiar la Constitución, los derechos de cada ciudadano, y cuando llegó al lugar, ¿qué hizo? ¿Jurar qué? Bandera. ¿Todavía usted tiene la bandera guatemalteca en su casa? Pero el momento que usted hizo bandera a Estados Unidos no tiene lealtad a la bandera de su país. Entonces, ese es lo que debe ser. Entonces, lo que pasa es que ahora hay lealtades divididas. Conflictos de lealtad. Porque quiere decir, hizo juramento. Y los americanos están serios con ese juramento. Por cierto, usted tiene que pelear ¿con qué? Con enemigos dentro y fuera. Entonces Dios dice, cuando tú entras a mi reino, lo primero que quiero que hacer es que proclames que yo soy tu rey. Y te invita a una cena. Y dice, yo quiero que tú y tu familia estén conmigo. Ora por tus hijos, los hijos, tú ora por tu esposa, la esposa ora por ti. Hay una cena que el Señor te da para que Él sea glorificado. Esta es la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto usted con Estados Unidos? Usted hizo pacto cuando juró bandera. ¿Cuál es la señal? Pasaporte. Usted puede hablar español. No parece americana, pero si alguien cuestiona su ciudadanía, y el gringo tiene eso. El gringo tiene eso, que si usted es ciudadano no le interesa de qué país sea. Usted es americano, es americano. No, americano no, ciudadano americano. De los Estados Unidos de América. Porque el norte y Sudamérica son americanos. ¿Me están siguiendo? Entonces, si nosotros juramos bandera al Dios de Israel, somos injertados, tenemos salvación, un regalo muy grande. Entonces, ¿por qué no guardamos el sábado, que es la señal del pacto? Desde la creación, para que usted pueda decir que Él es tu rey. Proclamar que Él es tu rey. Pascua, para que puedas proclamar que Él es tu redentor. Pentecostés, para que usted pueda proclamar que Él es el que te da la ley, la libertad permanente. El día de trompetas, para que usted pueda proclamar que Él es tu rey entronado. El día de expiación, para que pueda proclamar que Él es el que provee justicia y bondad y misericordia. Y tabernáculos, para que usted pueda proclamar que Él es su rey entronado y usted trae su tributo para honrarlo a Él. Hermana, pregunta. Ok. Exacto. Perfecto. Perfecto. Sí, pero lo estoy entendiendo. Perfecto. Pero tampoco la gente en Éfeso.
Porque recuérdate que el reino de Dios es una profecía para el reino de que viene en el milenio. Él está preparando ahora a la humanidad para entrar al reino de Dios porque estamos siendo dispersos entre las naciones para proveer fruto. Pues recuérdate que toda la tierra le pertenece a Dios. Somos ciudadanos de la tierra. Pero ¿quién creó la tierra? Y Él dijo, toda la tierra es mía. Somos ciudadanos de la tierra que vino sobre jurisdicción de Satán por el pecado de Adán y la afrenta de rebelión que ahora trajo el pecado que dirige a la muerte. Dios dijo, yo quiero que la humanidad se mantenga en comunión conmigo, pero no quiso. Hubo un juicio global en la historia de Noé. Después Dios escoge a Abraham para que Abraham haga de él un gran nombre. ¿Verdad que sí? Abraham no era judío, Abraham no era israelita, Abraham era un hebreo. Abraham cruzó de Mesopotamia, entró a Canaán y desde él se le prometió en el futuro una descendencia y una herencia. Ellos siguieron guardando los mandamientos en Egipto. Ellos siguieron guardando los mandamientos en Babilonia. Los mandamientos que se aplican en la tierra solamente se puede guardar en la tierra. Pero el sábado se aplica en toda la tierra porque fue dado en la creación, no en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se convierte la señal del pacto con Israel. Quiere decir que el creador del universo es el creador, es el soberano de Israel, porque ellos guardan la señal que Dios dio en la creación. El hecho de que nosotros vivimos en Estados Unidos y esto fue creado por Dios, aunque estamos en una constitución de un país que no existió en la creación. Pero el sábado va por encima de Israel, porque fue en la creación y después fue dada a Israel como la señal de ese pacto en la creación, para que proclamemos que Él es el rey de todo, el soberano de toda la tierra, de la creación. Hay mandamientos que se aplican solamente en la tierra. Hay mandamientos que se pueden hacer en otros lugares. Por ejemplo, no comer cerdo, tú lo puedes hacer en cualquier lugar. El sábado y algunas otras cosas pueden hacerlo también. Tremenda pregunta, pero hay jurisdicción en algunos lugares u otros. Si ella va a Guatemala, aunque es ciudadana americana, cuando va a su país, ella está bajo la jurisdicción de su país en las leyes constitucionales, pero ella sigue sirviendo a Dios. Ella guarda los mandamientos de Dios que se aplican en cualquier lugar donde esté. Buena pregunta. No, buena pregunta. Habla un poquito más alto. En donde quiera que habitéis, lo dice en la Biblia, gracias, Yoli. Amén. Ok, familia. En otra ocasión les traigo más información del Shabbat. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias de verdad. Y si hay alguna pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Shalom a todos.